Necesitamos ayuda. Esta es la historia de uno de los incidentes más trágicos acontecidos en el ámbito de la aviación. La de un jumbo que se volvió loco y cayó desde una altitud de 7.300 metros. La de un inocente error cometido años atrás, que puso en peligro más de 500 vidas, y la del modo en que los investigadores dieron con el motivo de la mayor catástrofe aérea individual que se recuerda. Dentro de unos instantes sabrán lo que sucedió cuando el vuelo 123 de Japan Airlines quedó fuera de todo control. Mayday, catástrofes aéreas, fuera de control. Esta es una historia real. La reconstrucción de los hechos se basa en los relatos de testigos presenciales. Puede que este sea el último vídeo que se filmara del vuelo 123 de Japan Airlines. El verano estaba tocando a su fin y millones de personas regresaban a sus hogares para celebrar una fiesta tradicional japonesa. Eso ha sido una explosión. Pónganse las máscaras de oxígeno. Abróchense los cinturones y pónganse las máscaras de oxígeno, por favor. Tokio, aquí Japan Air 123. Solicitamos ayuda inmediata. Abróchense los cinturones. Habían pasado tan solo 12 minutos desde el despegue cuando se desencadenó la tragedia. El aparato estaba fuera de control y cabeceaba. Tan pronto caía cientos de metros de golpe como volvía a ascenderlos y se dirigía hacia las montañas que rodean al monte Fuji, el pico más alto de Japón. El personal de tierra de Japan Airlines buscaba frenéticamente la causa del problema. En Tokio, los controladores del tráfico aéreo trataban de conducir el avión hasta un lugar seguro, mientras que los pilotos recurrían a medidas desesperadas para mantenerlo en el aire. Fuera de control. Tokio, Japón, 12 de agosto de 1985. Era la víspera de Obon, una festividad en la que los nipones honran a sus antepasados, por lo que la mayoría regresa a su lugar de nacimiento para celebrar reuniones familiares. Miles de personas que intentaban volver a sus hogares abarrotaban Haneda, el aeropuerto de la capital nipona. Sobre el asfalto de la pista de despegue se alineaban los jumbos. En Japón los desplazamientos aéreos son tan habituales que Japan Airlines ha de usar 747 incluso para sus vuelos internos de corta duración. El control de área de Tokio dirige a todos los aparatos que sobrevuelan la región central de Japón, incluidos aquellos que entran y salen de los dos grandes aeropuertos de la ciudad, Haneda y Narita. Eran las 6 de la tarde, pero aún pasarían horas antes de que la situación se normalizara. Las listas de pasajeros estaban atestadas y los controladores abrumados de trabajo, lo habitual en un típico fin de semana de vacaciones. Recibido. Permiso concedido. Kazai 456. Gira a la derecha en el punto 250. Ascienda y mantenga el nivel de vuelo 240. En el aeropuerto de Haneda ya había comenzado el embarque del vuelo 123 de Japan Airlines. Entre los pasajeros se encontraba la joven Yumi Okiai. Yumi tenía un puesto de auxiliar de vuelo en Japan Airlines, pero en aquella ocasión no estaba de servicio. Yumi se sentó en la cuarta fila empezando por el final del avión. A las 6 horas 12 minutos de la tarde, el vuelo 123 despegaba rumbo a la ciudad industrial de Osaka, situada a 400 kilómetros al oeste. El avión iba casi completo. Viajaban a bordo 509 pasajeros y 15 tripulantes. Japan Air 123. Póngase en contacto con salidas de Tokio. Recibido, aquí Japan Air 123. A sus 49 años, el capitán Masami Takahama era uno de los veteranos que se dedican a formar a los nuevos pilotos de la compañía. En este vuelo iba a encargarse de la radio y a supervisar la actuación del primer oficial, que ocupaba el asiento del capitán. A Yutaka Sasaki, quien esperaba ascender al puesto de capitán, correspondía la responsabilidad de pilotar el avión. Hiroshi Fukuda, un veterano ingeniero de vuelo, era el tercer hombre que viajaba en la cabina. Salidas de Tokio. Aquí Japan Air 123. Superando los 800. La ruta que tenía previsto seguir el vuelo 123 de Japan Airlines le llevaría hacia el sur. Tras sobrevolar la bahía de Enshu, el avión pondría rumbo al suroeste bordeando la costa y al final efectuaría un cerrado giro a la derecha para aterrizar en Osaka. La duración estimada del viaje era de 54 minutos.
El vuelo 123 dejó atrás Tokio y alcanzó una altitud de 7.300 metros. La caja negra del avión indica que 12 minutos después todo se desarrollaba según lo previsto. Hola, Pat. ¿Qué pasa? Una persona quiere ir al servicio. ¿Puede hacerlo? En la caja negra del avión quedó registrada una petición rutinaria de un pasajero que deseaba pasar al aseo antes de que se apagara la señal del cinturón, algo habitual en un día normal y corriente. Eso ha sido una explosión. El aire se escapaba de la cabina y cuando en un avión la presión del aire desciende, las máscaras de oxígeno se despliegan de forma automática. Siéntense, siéntense, por favor, y abróchense los cinturones. Pónganse las mascarillas. La explosión y la repentina pérdida de presión en la cabina indicaban casi con total seguridad la existencia de un agujero en el fuselaje. ¿La compuerta? Compruebe el tren de aterrizaje. ¿Qué? Compruébelo, vamos. Lo primero que pensó el piloto fue que las compuertas del tren de aterrizaje habían saltado por los aires. ¿Marcamos el 77? 7700 es el código de emergencia. Radiando este código, la tripulación puede informar al Centro de Control de Tráfico Aéreo en Tierra que el avión se halla en apuros. Todos los aviones de la pantalla del controlador aparecen señalados con un rótulo identificativo. De repente el que figuraba bajo el vuelo 123 cambió. Alguien en la cabina había tecleado la señal de emergencia. Mantengan sus cinturones abrochados, por favor. Los integrantes de la tripulación estaban perplejos. Solo sabían que tras escucharse un ruido muy fuerte, una especie de explosión, la presión en la cabina de pasajeros había caído en picado y cada vez les resultaba más difícil controlar el avión. Sin embargo, sus instrumentos no indicaban nada que pudiera ayudarles a resolver el misterio. Todos los motores están bien. Los pilotos no conseguían que el avión respondiera y eso no podía significar nada bueno. Está cayendo. Iremos a la derecha. ¿Y la presión hidráulica? Cada vez más baja. Los controles de vuelo de un avión funcionan mediante presión hidráulica. En los aviones modernos, el elevador, dispositivo que permite al aparato subir y bajar, el timón y los alerones que lo hacen girar, son demasiado pesados como para manejarlos con cables y palancas. Por ese motivo se controlan mediante un fluido hidráulico que discurre a través de un sistema de tuberías distribuidas por todo el aparato. Es algo casi como la sangre que le da vida al avión. Tokio, Japan Air 123. Tenemos problemas. Solicitamos permiso para regresar a Haneda. Cambio. Recibido. Permiso concedido. Gire a la derecha y ponga rumbo 090. Que no se les caiga la máscara. Colóquense la goma alrededor de la cabeza así. No lo incline tanto. Bien. Que todos los miembros de la tripulación nos ayuden con las botellas de oxígeno, por favor. Preparen las botellas de oxígeno. No lo incline tanto. Vuelva a nivelarlo. Los controles no responden. Al parecer no funcionaba nada. Los controles no respondían. Estaban a 7.300 metros de altitud, avanzando a una velocidad de casi 540 kilómetros por hora y eran incapaces de controlar el avión. Pese a encontrarse en una situación cada vez más incierta, los pilotos tenían muy claro que debían aterrizar cuanto antes. El controlador no daba crédito a lo que veían sus ojos. En lugar de realizar el giro de 180 grados previsto para regresar al aeropuerto, el avión cambió de rumbo, pero no tomó la dirección de Haneda. No. No. 123. Negativo. Negativo. Por favor, confirme que ha declarado una situación de emergencia. ¿Es así? Afirmativo. ¿Puede especificar cuál es el problema? Hemos perdido toda la presión hidráulica. ¿Toda? No, compruébelo. ¿Toda? Sí. Por favor, póngase en contacto con la compañía. ¿Quiere que armemos un escándalo? De repente fue como si la tripulación se quedara paralizada. Ni se puso en contacto por radio con la compañía ni tampoco respondió a la torre de control. El personal de tierra ignoraba que el avión había perdido la potencia hidráulica, pero en sus pantallas veía que volaba de forma errática por lo que posiblemente estuviera fuera de control. Giremos a la derecha para iniciar el descenso. Mira, fíjate en su altitud. Van de arriba abajo una y otra vez. Tiene que controlarlo. Inténtelo con todas sus fuerzas o entrará en pérdida. El fallo en el sistema hidráulico provocó un grave problema. En los últimos minutos el avión había empezado a mostrar un comportamiento alarmante. Primero subía bruscamente para luego caer en picado 1.200 metros y a continuación nivelarse para volver a subir. Este ciclo se repetía una y otra vez.
Los pilotos no entendían tan extraño comportamiento y además eran incapaces de controlar el aparato. Actualmente el personal de las líneas aéreas posee la formación necesaria para saber actuar en una crisis, y Jun Okiai decidió aprovechar esos conocimientos para asistir a los pasajeros. Mientras en el centro de control de Tokio el supervisor del controlador acudió a ayudarle. ¿Cuál es? El JAL 123 han comunicado una emergencia. Dicen que el avión está fuera de control y que quieren regresar a Haneda, pero van en dirección contraria. Al parecer no pueden girar. Guíalo hasta Nagoya. Será más fácil, pues se encuentra en línea recta. La mejor solución sería que el avión pusiera rumbo al aeropuerto de Nagoya, situado a 128 kilómetros en línea recta, pero para aterrizar allí tendrían que iniciar el descenso de inmediato. De acuerdo. Se encuentran a 115 kilómetros, 115 kilómetros de Nagoya. ¿Pueden aterrizar allí? Negativo. Solicitamos autorización para volver a Haneda. No. La pista de aterrizaje es más larga. El capitán quería tratar de regresar a Haneda, un aeropuerto más grande y dotado de la infraestructura perfecta para asistir a un Jumbo 747 en una situación de emergencia, pero se encontraba en dirección opuesta. Si logra llevarlo a tierra... Japan Air 123, ¿puede descender? Recibido, iniciando descenso. Sin embargo, según la caja negra, no descendieron. Era imposible. El avión estaba fuera de control. Habían pasado 5 minutos desde que se produjera la explosión. Por fin, un auxiliar de vuelo consiguió comunicarse con la cabina de mando para informar a los pilotos de lo que le había sucedido al avión. Adelante. Sí, ¿qué sucede? ¿En la parte de atrás? La auxiliar de vuelo le contó al ingeniero que la explosión se había producido en la parte posterior del avión. ¿Dónde? Y que posiblemente procediera del compartimento de equipajes. El compartimento de equipajes. El que se encuentra más atrás. Escuchen, el compartimento de equipajes de la parte trasera se ha venido abajo. Creo que lo mejor será descender. Tenían que descender y rápido antes de que los pasajeros perdieran el conocimiento. Pero según parece el capitán sufría una extraña parálisis. Todos los pasajeros se han puesto las máscaras. ¿Bajamos un poco? Era muy extraño. El capitán no respondía. Puede que para entonces tanto él como sus compañeros sufrieran ya hipoxia o falta de oxígeno en el cerebro. ¿Las de la zona R5, Pat? A esa altura la cantidad de oxígeno de su sangre ya había empezado a disminuir. Quizás por eso no fueran capaces de pensar con claridad y pasado un tiempo podrían incluso quedar inconscientes. ¿Las de la zona R5, Pat? Sí, entiendo. Capitán, las máscaras de la zona R5 han dejado de funcionar. En la zona de la puerta R5 la situación había alcanzado un punto crítico. El suministro de oxígeno ya no funcionaba y los pasajeros tenían que inhalar el vital gas de una botella que la tripulación de cabina les hacía llegar por turnos. El capitán y sus compañeros parecían sumidos en una gran confusión. Creo que deberíamos intentar un descenso de emergencia. Sí. ¿Nos ponemos la máscara también nosotros? Será lo mejor. Creo que deberíamos ponernos las máscaras. Sí. Pero no se las pusieron. Nadie sabe por qué. Puede que no se decidieran o que la hipoxia hubiera comenzado a nublarles el juicio. Mientras en las oficinas de Japan Airlines en Tokio el centro de operaciones de vuelo había recibido el aviso de la emergencia, pero sus responsables estaban tan desconcertados como todos los demás en tierra. Lo único que sabían es que había en juego más de 500 vidas, y a ellos les correspondía intentar averiguar a qué se debía el problema y hallar una solución mientras el avión siguiera en el aire. Aquí Japan Air desde Tokio. El centro de control de Tokio ha recibido una llamada de emergencia de su aparato. Escuchen, la puerta R5 se ha roto. Recibido. ¿El capitán ha decidido regresar a Tokio? ¿Qué? ¿Pueden regresar a Haneda? Un momento. Estamos realizando un descenso de emergencia. Nos pondremos en contacto con ustedes dentro de unos instantes. Por favor, no nos pierdan. Recibido. ¿Es posible que la puerta R5 se haya roto? De haberse desprendido realmente, esa puerta se encontrarían ante una descompresión explosiva de la cabina debido al flujo de salida de aire. Quizás algunos pasajeros hubieran sido absorbidos al exterior a varios kilómetros de altura. Pero existía una posibilidad aún peor. La puerta podría haber golpeado la cola del aparato dañándola, y de la cola depende la estabilidad del avión. Su timón y sus elevadores hacen que la nave suba o baje, y vaya a un lado o a otro.
Si la cola hubiera sufrido desperfectos desde el centro de operaciones de vuelo, no podrían hacer nada para ayudarles. En Tokio, la noticia de que un jumbo de Japan Airlines se hallaba en apuros se filtró casi de inmediato. La televisión nipona interrumpió la programación habitual para ofrecer entrevistas en directo. Alguien vio el avión siniestrado pasar sobre su cabeza. De inmediato comprendí, afirma el testigo, que el avión tenía problemas. Se movía de un lado a otro y de repente desapareció en una nube. La serpenteante trayectoria del vuelo 123 había colocado al avión dentro del radio de acción de una base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Yokota, a las afueras del norte de Tokio. Allí un controlador norteamericano que escuchó las conversaciones entre el avión y el control de tráfico aéreo de Tokio quería ayudar en lo que pudiera, de modo que ofreció la pista de aterrizaje de Yokota para que el avión tomara tierra allí. Japan Air 123, Japan Air 123, aproximación a Yokota. Si me reciben, comuníquense con Yokota. Los pilotos preocupados no respondieron, y dado que ya no podían manejar el avión siguiendo el procedimiento normal, decidieron probar los propulsores para ver qué sucedía. De ese modo lograron que el jumbo fuera más lento o más rápido, al menos controlaban la velocidad. Mientras experimentaban, descubrieron que si movían los propulsores hacia adelante cuando el avión se encontraba en caída, al ir más rápido los motores, el aparato elevaba el morro y volvía a ascender. Y a la inversa, si movían hacia atrás los propulsores cuando el avión estaba subiendo, los motores perdían velocidad, el morro caía y el aparato comenzaba a descender. En condiciones normales un piloto haría los movimientos opuestos, pero la estrategia parecía funcionar y de ese modo los tres oficiales por fin comenzaron a nivelar el jumbo y a salir de esa especie de montaña rusa. Poco después, realizaron un segundo experimento. Aplicando mayor propulsión a los motores del flanco izquierdo del avión, consiguieron que este girara lentamente hacia la derecha en dirección a Tokio. Pero entonces, esa racha de suerte tocó a su fin. En los malabarismos con los propulsores, se produjo un desfase y el 747 se descontroló por completo. Suba eso. ¿Y qué hacemos con el tren de aterrizaje? ¿Lo bajamos? ¿Bajamos el tren de aterrizaje? Bajando el tren de aterrizaje, el avión debería frenarse y adquirir una posición más estable. No funciona. ¿Lo bajo con el alterno? Por motivos de seguridad, el 747 emplea un sistema eléctrico independiente del hidráulico que puede desplegar el tren de aterrizaje en caso de emergencia, de modo que mientras los motores sigan en marcha, el jumbo dispone de electricidad. Al bajar el tren de aterrizaje, la estabilidad del avión aumenta. La resistencia al aire de ese elemento frenó el avance del aparato, pero también suprimió el control direccional que estaban consiguiendo, aplicando más potencia a un lado del avión. Máxima potencia, máxima potencia. Cerca del monte Fuji, el más alto de Japón, el avión describió un giro muy cerrado a la derecha e inició una terrible caída en picado. El 747 caía a razón de 900 metros por minuto, el doble que en circunstancias normales. Estamos bajando, no puedo elevarlo. ¿Está el timón orientado? Del todo. De acuerdo. ¿El tren de aterrizaje está abajo? Sí. No tienen que preocuparse. Sabemos por la caja negra del avión que el auxiliar de vuelo siguió tratando de calmar a los pasajeros. Japan Air 123, no podemos controlar el avión. Tan pronto como empezó a caer, el avión volvió a nivelarse. Habían perdido más de 3.000 metros y se encontraban entre varias montañas de gran tamaño, pero al menos a esa altitud disponían de una mayor cantidad de oxígeno. Desde la explosión habían transcurrido 22 intensos minutos, los mismos que llevaban los pilotos luchando con el avión. Puede que todo sea inútil. Hemos perdido todo el fluido hidráulico. Está fuera de control. Cuidado con la montaña, cuidado, gire a la derecha. Sí. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Vamos a chocar con la montaña. Máxima potencia, máxima potencia. Sigo intentándolo. Los pilotos aplicaron la máxima potencia con el fin de elevar el morro. Era su única opción. Vamos a chocar. A la derecha, a la derecha. Potencia. Potencia. Aumente la potencia. En su esfuerzo por controlar el avión habían permitido que la velocidad se redujera demasiado y necesitaban la máxima potencia para generar más velocidad y más elevación, y de ese modo poder esquivar la montaña. Estamos acelerando así, siga, siga, siga así. Es el máximo. Perdemos altura. No baje el morro. Está bajando. Descendemos.
Los pasajeros ya eran conscientes de la gravedad de la situación y muchos empezaron a prepararse para el fin. Pero el incremento de la potencia para evitar las montañas había hecho que el avión reanudara sus movimientos ascendentes y descendentes. ¡Suba el morro! La tripulación se había quedado sin opciones, por lo que se vio obligada a repetir los mismos procedimientos una y otra vez sin resultado. En aquel momento llevaban luchando con el avión casi media hora. Japan Air 123, aproximación a Yokota, estamos a la espera. Los controladores de tráfico aéreo, tanto japoneses como americanos, estaban desesperados por ayudar y dispuestos a brindar al vuelo 123 cualquier información que requiriera. Solicitamos vector de radar a Haneda. Recibido. Siga en dirección 090. Para frustración de los pilotos, el avión prosiguió rumbo al noroeste, lejos del aeropuerto de Haneda y de la base aérea de Yokota. Además, la sucesión de subidas y bajadas del aparato les había situado a muy poca distancia de las cumbres de la montaña. ¿Ya pueden controlar el avión? En el control se hizo un inquietante silencio. Japan Air 123, Japan Air 123. Cambie de frecuencia de radio a la 119.7. 119.7, por favor. Decidieron intentar cambiar de frecuencia de radio. Si pueden, cambien a la frecuencia 119.7. No hubo respuesta. Si me reciben, sintonicen la 119.7. Estamos todos preparados. Japan Air 123, sí. Hemos seleccionado la 19.7. ¿Cuál es nuestra posición? Su posición es 72 kilómetros al noroeste de Haneda. El controlador, confuso por la tensión del momento, se equivocó al comunicar la distancia del avión con respecto a Haneda. Al noroeste de Haneda. ¿A cuántos kilómetros? Correcto. En nuestro radar se encuentra 88 kilómetros, 88 al noroeste. Y estamos listos para su aproximación cuando quiera. También puede aterrizar en Yokota. Comuníquenos sus intenciones. Cambio. En Haneda, todos los servicios de urgencia se habían movilizado para atender al avión donde quiera que aterrizara. Sí, recibido. Dicen que estamos a 40 kilómetros al oeste de Kumagaya. De repente, el avión inició una caída en picado, la peor hasta el momento. ¡Suba el alerón! ¡Potencia! ¡Suba el alerón! ¡Suba el alerón! ¡Potencia! ¡Eleve el morro! ¡Eleve el morro! El avión caía a 5.500 metros por minuto. ¡Suba el alerón! ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Suba el morro! ¡Suba el morro! ¡Suba el morro! ¡Suba el morro! Japan Air 123. Japan Air 123. ¿Me escucha? Japan Air 123, Japan Air 123, ¿me copia? Japan Air 123. Japan Air 123. El vuelo 123 de Japan Air había desaparecido. Es un hecho comprobado que la rivalidad entre los distintos cuerpos de urgencias nipones causó confusión y retrasó la asistencia a las víctimas del accidente que esperaban ayuda. Durante la noche, las fuerzas de autodefensa japonesas llegaron a la escena del siniestro. Un helicóptero pilotado por el capitán Isuzu Omori descubrió el lugar del impacto e informó de ello a través de la radio. Mine Okayama, Víctor 107. Veo algo. Veo llamas en una decena de puntos dispersados por una zona de aproximadamente 300 metros cuadrados. Víctor 107, Mine Okayama. ¿Existe algún indicio de que haya supervivientes? Víctor 107, no hay señal de supervivientes. La visibilidad es mala. Demasiado humo. Víctor 107, ¿puede aterrizar para investigar? Imposible. Ahí abajo la pendiente es de 45 grados. Imposible aterrizar. Además hay fuego por todas partes.
El capitán Omori no vio indicios de que hubiera supervivientes y tampoco estaba dispuesto a arriesgarse a realizar un aterrizaje en plena noche, de modo que regresó a la base. Otro equipo de rescate se dirigía al lugar por carretera. Pero dado que no esperaban encontrar a nadie vivo, decidieron pasar la noche en un pueblo situado a 68 kilómetros del lugar del siniestro. Mientras, en la escena del accidente, los pasajeros del vuelo 123 yacían moribundos. A la mañana siguiente comenzó a aclararse lo sucedido durante los últimos minutos del vuelo 123. El 747 se abrió paso a través de los árboles próximos a la cumbre de Osutaka, un pico situado al norte de Monte Fuji. Al final, el aeroplano chocó contra una cresta situada varios cientos de metros más adelante y explotó. Los restos del aparato y los pasajeros cayeron rodando por la pronunciada ladera de la montaña. Ya habían pasado 14 horas del accidente cuando el equipo de rescate de las fuerzas de autodefensa japonesas llegó al escenario de la tragedia. Allí se encontraron con el peor accidente aéreo individual de la historia. Aunque parezca imposible, había un superviviente. Yumi Okiai, la auxiliar de vuelo que no estaba de servicio, seguía aferrándose a la vida. Y no era la única. Los rescatadores hallaron también a una niña de 12 años atrapada entre las ramas de un árbol y la condujeron a un lugar seguro en helicóptero. Había además otros 2 pasajeros vivos, una joven madre y su hija de 8 años. Fue todo un milagro que no perecieran. Pero ¿cómo lograron sobrevivir al accidente esas 4 personas? Se calcula que el cuerpo humano es capaz de soportar una aceleración hacia adelante de hasta 25 veces la fuerza de la gravedad. Sin embargo, los investigadores llegaron a la conclusión de que, a juzgar por la velocidad a la que el avión chocó contra el suelo, quienes iban en la parte delantera experimentaron una frenada brusca de más de 100 Gs. Los 4 supervivientes fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Fujioka. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores averiguaran que los 4 pasajeros supervivientes se sentaban en las últimas 7 filas. Por ese motivo escaparon de la muerte. En la parte trasera del 747, las fuerzas del impacto fueron mucho menores. Solo la suerte les protegió de los pedazos de fuselaje que saltaron por los aires. Yumi Okiai tenía la pelvis rota y un brazo fracturado, pero eso no le impidió relatar los terribles momentos vividos en la montaña mientras aguardaba a los equipos de rescate. También confirmó que muchos pasajeros sobrevivieron inicialmente. Tras el accidente escuché a mucha gente gritar y resollar con fuerza. Había ruidos por todas partes a mi alrededor. Y un niño gritaba «madre». Escuché claramente las palabras «ven rápido» de una mujer. Y luego la voz de un chico diciendo «de acuerdo, esperaré». Parecía la voz de un niño en edad escolar. En la oscuridad, escuché el sonido de un helicóptero. No veía ninguna luz, pero lo oí. Y estaba bastante cerca. Nos salvaremos, pensé. Y moví las manos frenéticamente. Pero el helicóptero se fue. «No se marche», grité desesperada. «Ayúdenos», pero desapareció. Y ya no volví a oír las voces del chico ni de la joven. Su testimonio dejó patente que muchas personas murieron a causa de las bajas temperaturas nocturnas mientras esperaban a ser rescatadas.
En condiciones normales, el accidente de este Jumbo hubiera sido un asunto estrictamente japonés, pero lo sucedido hizo sonar las alarmas del mundo entero en el ámbito de la aviación. Tan solo unas semanas antes, un 747 de Air India se había desplomado sobre el Atlántico llevándose las vidas de 329 personas. Ahora otras 520 habían muerto. ¿Tenían algún fallo los 747, los reactores más grandes del mundo? ¿Existía un error desconocido en su diseño? En aquel momento volaban en todo el mundo unos 600 747s y cualquier problema con el aparato tendría graves consecuencias para la aviación. El caso le fue asignado a Ron Schlid, un importante investigador de la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, o NTSB. Nos preocupaba mucho que el 7407 pudiera sufrir un problema de aeronavegabilidad, de modo que tuvimos que comenzar a investigar el caso enseguida para saber lo que había sucedido. A finales de los 70 y también durante la década de los 80, Ron Schlid había intervenido en muchas de las principales investigaciones de la NTSB en el extranjero, por lo que conocía bien las complicaciones de trabajar con gobiernos de otros países. Así pues, se dirigió a Tokio, donde conocería al resto de su equipo formado por representantes de Boeing y un ingeniero de la Administración Federal de Aviación estadounidense. Cuando llegué a Tokio, el país se encontraba sometido a una gran tensión. Los medios de comunicación estaban en todas partes y reinaba un clima de crispación generalizada. Una vez en Japón, Schlid fue informado de que la policía local nipona se había hecho cargo de la investigación y estaba procesando el lugar del siniestro como si de la escena de un crimen se tratara, observando diligentemente hasta el último movimiento de sus equipos. Todos eran sospechosos hasta que se demostrara lo contrario. El personal de las líneas aéreas japonesas, el de Boeing, todos. Por ese motivo no se les permitía acceder al lugar del accidente. Schlid tuvo que esperar 2 días para que las autoridades niponas le permitieran visitar el escenario de los sucesos. Conseguí convencer a los japoneses de que nos autorizaran a llevar gente de Boeing al lugar del siniestro con la condición de que permanecieran muy cerca de nosotros y de que se les vigilara mientras se encontraran en la escena. No podían actuar por su cuenta. El investigador de la NTSB descubrió que para acceder a la zona los japoneses habían construido varios helipuertos a toda velocidad. Era un lugar increíble para contemplar la parte superior de la montaña y ver lo que parecían los restos de un avión en la distancia, aunque no se distinguía ninguna parte del aparato. Había muchos helicópteros en el aire aterrizando y despegando cada 2 minutos. Schlid comprobó asimismo que varias familias de las víctimas habían conseguido acceder a esa remota zona de las montañas a pie y construir sepulcros para sus seres queridos entre los restos del vuelo 123 de Japan Airlines. Desde arriba, las flores llovían sobre los investigadores. Recuerdo aquellos enormes helicópteros, creo que eran Chinook, volando sobre nuestras cabezas. A bordo había familias que observaban el lugar del accidente. Se encontraban a gran altura y desde allí lanzaban flores, pétalos de flores, sobre los restos del avión. Lo único que pude observar cuando llegamos al lugar del accidente fue que muchos de los pasajeros tuvieron tiempo de comprender que aquello era el final. Supongo que por eso se encontraron infinidad de notas escritas en pedazos de papel o en cualquier cosa que esa gente tuviera a mano. Querida esposa, la vida contigo ha sido maravillosa. Nuestros hijos ya han crecido y se han convertido en personas de las que me siento orgulloso. Nunca pensé que la cena de anoche fuera a ser la última que disfrutaríamos juntos. Los pasajeros tuvieron tiempo para pensar y comprendieron que no había nada que hacer, que posiblemente se estrellaran, así que escribieron notas a sus seres queridos y las dejaron en la parte trasera de los asientos y en los bolsillos del respaldo de las butacas. ¿Pero qué pudo provocar semejante desastre? Ni en las desgarradoras cartas ni en el amasijo de hierros encontraron los investigadores respuestas sobre lo que le había sucedido al vuelo 123. Sin embargo, la pista más importante de que disponían eran las palabras del grabador de voz de la cabina de mando del avión, las del ingeniero de vuelo, quien dijo que la puerta R5 se había roto.
Los responsables llegaron a pensar que dicha puerta se soltó de algún modo y al hacerlo chocó contra la cola y dañó los controles de vuelo del aparato, a saber, el estabilizador horizontal que hace subir y bajar al avión y el timón, que controla los movimientos laterales. Pero entonces descubrieron algo que invalidó por completo esa teoría. La puerta no se había soltado. Los investigadores la encontraron entre los restos del avión. El ingeniero de vuelo se equivocó. La puerta R5 se ha roto. Al ver la señal luminosa de su panel creyó que la puerta se había desprendido en pleno vuelo, pero quizás esa luz se encendiera debido a un cortocircuito en el sistema eléctrico provocado por el desplome del techo a consecuencia de la explosión. No fue una puerta rota lo que hizo que el 747 se estrellara. Los investigadores tendrían que seguir buscando. Una fotografía tomada por un aficionado les proporcionó la primera pista para resolver el misterio y averiguar por qué los pilotos perdieron el control del avión. En la imagen había algo extraño. Los técnicos fotográficos la introdujeron en un ordenador e hicieron cuanto pudieron para mejorar su calidad, afinando las líneas difusas. Al final consiguieron una imagen lo bastante nítida como para ver que faltaba todo el alerón de cola del aeroplano, un elemento de gran tamaño que mantiene el avión estable. Y puesto que la mayoría del fluido hidráulico del avión pasa por dicho alerón, la causa de la pérdida de presión hidráulica y del comportamiento descontrolado del aeroplano se iba aclarando. Entonces un barco de la marina japonesa que atravesaba la bahía situada al sur de Tokio localizó el alerón de cola flotando en las aguas. Se encontraba en el mismo punto en el que el avión informó por primera vez de una emergencia. El hallazgo confirmó las sospechas de los investigadores de que la cola del Boeing pudo ser uno de los detonantes del accidente. Así pues, comenzaron a repasar los hechos conocidos. Algo hizo que el techo de la parte trasera del avión se desplomara. Se produjo a continuación una descompresión explosiva. Fuera lo que fuera, arrancó también el alerón de cola y con él los principales cables hidráulicos. A partir de entonces controlar el avión resultó imposible. Puede que todo sea inútil. Hemos perdido todo el fluido hidráulico. ¡Todo! Explosión, descompresión, pérdida del alerón de cola y fallo hidráulico. Los investigadores debían encontrar el nexo de unión entre esos 4 sucesos. ¡Potencia, potencia! Nadie se explica cómo pudo pasar. Como suele ser habitual en estos casos, comenzaron revisando el historial del avión y así descubrieron un hecho bastante inquietante. El aparato ya había estado involucrado en otro accidente 7 años antes. El piloto aterrizó con el morro demasiado elevado, por lo que golpeó la cola contra el suelo y se fue arrastrándola a lo largo de toda la pista. La mampara de presión posterior es como un enorme paraguas de metal tumbado situado en la parte trasera del avión. Su misión consiste en evitar que el aire presurizado escape de la cabina por la cola del aparato. 7 años antes, Japan Airlines había solicitado los servicios de Boeing para reparar la mampara dañada. Los ingenieros de la compañía insertaron un nuevo panel en la pieza original. Pero en el lugar del accidente del vuelo 123 en 1985, Ron Schlid dio con un pedazo del avión siniestrado que desveló todo el misterio. Era un fragmento del nuevo panel que se colocó en la mampara. La reparación no se había realizado correctamente. Solo una hilera de remaches mantenía unidas las 2 piezas cuando en realidad las filas tendrían que haber sido 2. Para explicar a los investigadores japoneses lo que había descubierto, Ron Schlid plasmó en papel el proceso de reparación que debió llevarse a cabo y el error cometido. Aquel error tuvo consecuencias catastróficas. Los remaches se vieron sometidos a una fuerza 2 veces superior a la que podían soportar. Una tarde de verano de 1985, el vuelo 123 de Japan Airlines despegaba del aeropuerto de Haneda. Era su trayecto 12.319 desde que se procediera a arreglar la mampara dañada, una reparación que según los cálculos de los investigadores tan solo resistiría 10.000 vuelos.
Cuando un avión alcanza una altitud de 7.300 metros, en el exterior los niveles de oxígeno descienden notablemente, pero el interior de la cabina se encuentra presurizado, para comodidad de los pasajeros. La diferencia de presión entre la cabina de los pasajeros situada a un lado de la mampara y el área de la cola no presurizada, situada al otro, ejercen una gran presión sobre la mampara y en esta ocasión, debido a la reparación defectuosa de que había sido objeto, la pieza no resistió esa fuerza. En una prueba que reproducía estas condiciones, comenzaron a aparecer grietas alrededor de los orificios de los remaches que se prolongaron hasta que la mampara se partió y enseguida el aire presurizado de la cabina abrió un agujero de 2 metros cuadrados en el fuselaje, haciendo que el techo se derrumbara en torno a los aseos de la parte trasera. El aire, sometido a una elevada presión, se abrió camino con gran fuerza hasta el alerón de cola y sencillamente lo arrancó. En aquel momento quedó sellado el destino del avión. Los pilotos no lo sabían y nunca lo sabrán, pero lo cierto es que les faltaba la mayor parte de la cola, que cayó al mar que sobrevolaban junto con los decisivos cables hidráulicos de los que dependía el control del avión. Al final los investigadores consiguieron que todo encajara. Sin la influencia estabilizadora de la cola y tras perder el control del timón y de los alerones, los pilotos no pudieron dirigir el avión. El gigantesco aparato comenzó a describir una terrible trayectoria que recibe el nombre de oscilación fugoide. Cuando el morro se inclina y se lanza una caída en picado, el avión adquiere velocidad, lo que genera elevación. Por tanto, el morro vuelve a levantarse y el aparato asciende hasta que pierde velocidad. Entonces se equilibra y vuelve a caer. El ciclo se repite una y otra vez sin cesar. El vuelo 123 protagonizó terribles subidas y bajadas, en ocasiones de varios cientos de metros seguidos. Puede considerarse un milagro que los pilotos lograran mantener el avión en el aire durante 30 minutos o más tras haber perdido el sistema hidráulico y los controles de vuelo. Sin embargo, el avión continuó su avance y al final llegó hasta las montañas, donde le resultó imposible aterrizar. Lo cierto es que su única alternativa era mantenerse en el aire a la espera de un milagro que nunca ocurrió. Baje el morro, baje el morro. Sí. Empuje esa palanca. Baje el tren de aterrizaje. Ya está abajo. Para entender a qué se enfrentaron los pilotos, 4 tripulaciones de vuelo escogidas por sus cualidades se introdujeron en un simulador donde tuvieron que experimentar una situación similar. Ninguna de ellas logró aterrizar. Los pilotos del vuelo 123 consiguieron mantenerse en el aire 30 minutos, la mayor parte del tiempo entre elevadas montañas, lo que constituye una hazaña asombrosa. Mientras en Tokio se dio a conocer la causa del accidente de la Japan Airlines y Ron Sleed tuvo que comunicar la noticia a su colega de Boeing, uno de los principales diseñadores del 747. La verdad era muy simple. Se había utilizado una sola fila de remaches donde se necesitaban 2. Cuando le mostramos lo que habíamos averiguado, como podrán imaginar, aquel hombre de Boeing se disgustó mucho. Le entristeció que quienes efectuaron la reparación en el avión que él mismo había diseñado fueran empleados de Boeing. Aquellas personas realizaron una reparación incorrecta que terminó con un avión estrellado. La policía nipona quería interponer una denuncia criminal contra Boeing por su participación en la tragedia, pero los abogados de la acusación decidieron no seguir adelante. El único consuelo para el fabricante de aviones, cuya reputación salió muy mal parada de lo sucedido, fue que el accidente sirvió para demostrar que no existía fallo alguno en el 747. Hoy por hoy, el Jumbo sigue adelante en su carrera por llegar a ser uno de los aeroplanos civiles con más éxito de todos los tiempos. Sin embargo, para Japan Airlines, la parte inocente, la tragedia solo tuvo consecuencias negativas. Tras abandonar la escena del accidente, vine a casa. Al parecer, uno de los directores de mantenimiento más veteranos de la JAL se había suicidado. El presidente de las líneas aéreas japonesas dimitió. Las reservas cayeron en picado. En Japón se rumoreaba insistentemente que la entidad nipona sí era culpable de lo sucedido y que Boeing simplemente estaba asumiendo las culpas de un importante cliente. Japan Airlines ha tardado muchos años en recuperarse de este accidente, el peor de toda la historia.